Nos adentramos en rincones que solo sus moradores conocen, descubrimos la riqueza natural y artística, desvelamos secretos de una tierra y de sus gentes. Conocemos las aldeas de la comarca de la mano de sus vecinos. En Valdeorras, pueblo a pueblo, nos vamos a As Ermidas, destino de peregrinos. Partimos de Petín siguiendo el curso del río Sil por la Nacional 533. Continuamos nuestro trayecto adentrándonos cada vez más en el concello de Obolo. La naturaleza envuelve todo el paisaje, carballos, chopos y siestas tiñen de verde el horizonte. Ya casi llegando nos encontramos con el pueblo de Santa Cruz y tras atravesarlo y cruzar el regueiro de San Bernabé nos encontramos nuestra salida, justo al final del pueblo. Lo primero que nos encontramos es el cementerio, ya que el pueblo se encuentra oculto de los curiosos en la ladera de la montaña. Bajamos la montaña, adentrándonos cada vez más en el pueblo, serpenteando a lo largo de la ladera. Y cuando pensamos que no se podía bajar más, allí nos encontramos el santuario de Nuestra Señora de As Ermidas. Atopámonos aquí hoxe, desde este punto de vista caballeresco, cas ermitas ao fondo, para explicar por que este enclave xeográfico é tan significativo e tan importante. Bordeando o río Vivei, a marxe dereita temos este bastión de fe, este reducto de fe e centro de espiritualidade máis importante do noroeste peninsular. Centro mariano de referencia que tuvo e viviu o seu apoxeo dende o século XVII ao século XVIII como centro de espiritualidade e que despois se sucedeu como centro educativo por excelencia que articulou a Valdeorras e os aledaños. Hoxe, na actualidade, sigue sendo un reducto moi interesante, moi importante, pero quizáis enfocado dentro do mundo da vitivinicultura, sendo unha das millas de ouro dentro da ADO. Dentro das labores sociopastorales que este santuario articulaba, cabe destacar a vertebración das vías principales que comunican o Santuario das Ermitas co resto do territorio. Destacamos así, no século XVIII, a construción dunha serie de pontes dos que todavía somos testigos, sobre todo o de Porto Mourisco sobre o río Xares, algúns sobre o río Vivei, outros se perderon nese derrubamento terrible de 1909, e a ponte de Santa Cruz, que todavía hoxe non está en uso, pero que sigue erexida. Que é o que nos interesa aquí, e facendo mención ao mundo da vitivinicultura, o mundo da agricultura, como son os olivos que hoxe en día siguen presentes dentro deste territorio, que esta serie de infraestructuras eran usadas por toda a veciñanza, por toda a sociedade que aquí traballaban. Entonces, vemos moita significación dentro do propio santuario de motivos vexetais que faen alusión tanto a vitivinicultura, como aos olivos. Testigo de isto son os muíños que hoxe siguen sendo visitables e atestiguan unha pegada do pasado, pero que algúns non están activos, pero que son unha mostra de a importancia desas actividades que se realizaban aquí, sobre todo a hora do tema do aceite dos olivos. Por qué? Porque aquí, desde o século XVI, e seguramente se nos poñemos a escavar dentro da historia moito máis alá, coñecemos o uso e o cultivo dos olivos e do aceite. Moi vencellado á vida do santuario e tamén ao que se lle atribúen moitos milagres, pero sempre este santuario estuvo rodeado de xardíns de olivos e de xardíns de vides. Vale. Ao fondo podemos observar os pés do santuario o atrio, e dentro do mesmo atrio ese pórtico maravilloso con 7 vanos. 7 é un número máxico dentro do santuario das ermitas, pois 7 foron as ermitas primixenias, 7 foron os eremitas e 7 son as capelas dentro do propio santuario. Síntoma de vida e difusión, ese atrio
cos seus 7 vanos, foron un balcón para todos os peregrinos, os feligreses e os feriantes que ali se congregaban. Tra a propia restauración que se fixo, os vanos levaban 200 anos cegados, algo que, bueno, a día de hoxe non se comprende, pois a súa principal misión era ser un balcón sobre o río Bibei. Ahora, gracias á última reforma da Xunta de Galicia, eses vanos liberáronse que fan que a vida dentro do atrio e debaixo do pórtico sea moito máis dócil para todos os visitantes. Este santuario se encuentra situado en un enclave de gran belleza natural, justo en el estrecho y hermoso valle que forma el río Bibei. El templo se levantó en el siglo XVII en honor a la imagen de la Virgen descubierta por unos pastores en el siglo XIII en una cueva del lugar. Voy a explicar por qué esto se llama las ermitas, por qué la imagen Virgen de las Ermitas y el santuario también lleva el mismo nombre, Santuario de Nuestra Señora y Virgen de las Ermitas, y el pueblo que lo comenzaron a hacer alrededor del santuario, cuando se empezó a hacer el santuario, también se llama Pueblo de las Ermitas. A finales del siglo VII llegan aquí 7 ermitaños, de aquí por la zona, incluso ahí donde está la imagen, que había un peñasco, había una cueva, pues dentro de estas cuevas hacen 7 ermitas. Y al terminar se preguntaron estos 7 ermitaños, ¿cómo le vamos a llamar a este lugar o a este desierto? Pues ya que hicimos 7 ermitas, se dijeron entre ellos, le vamos a llamar a este lugar las ermitas. De ahí viene el nombre primitivo de este lugar. A estas 7 ermitas, los ermitaños que había aquí a principios del siglo XIV, ya que aquí fue un eremitorio, este lugar, las ermitas, un eremitorio es un lugar de eremitas o ermitaños. Aquí hubo ermitaños desde finales del siglo VII hasta finales del XV o principios del XVI. Morían unos y venían otros. Las 7 ermitas siempre estaban habitadas por ermitaños. Pues estos ermitaños que había aquí en el siglo XIV, un día se dijeron entre ellos, vamos a ponerle unas advocaciones, o sea, unos nombres a estas 7 ermitas que hicieron aquellos 7 ermitaños a finales del siglo VII y ahora estamos habitando nosotros. Y el nombre de las 7 ermitas fueron San Roque, San Malo, donde está la imagen, San Salvador, San Vicente, San Juan de Sebane, Santa Engracia y Santa Sabina. Esta es la última, río abajo, cerca de un pueblo a 4 kilómetros de aquí, de Soutipedre. Posiblemente también a principios del siglo VIII, el artista escultor talló en un tronco de madera una imagen. Se trata de una imagen de una mujer sentada con un niño en los brazos, de unos 58 centímetros. Quizá por la invasión de los árabes que ya venían ahí por Vigo, provincia de Pontevedra, y al final no dieron llegado aquí, pero él creyó que iban a llegar. ¿Qué hizo para evitar el pillaje o saqueo de los asaltantes? La escondió en una cueva la talla. Aquí debajo del santuario, donde hay un crucero ahora en representación, había una cueva. Ahí escondió la talla. Ya les diré porque hoy no hay ahí cueva, porque no existe esa cueva. Él cierra la puerta de la cueva con unas piedras como él mejor puede, muere, no se lo dice a nadie y ahí queda. ¿Hasta cuándo? Dios mío querido, hasta finales del siglo XIII, que en un manuscrito existente en el archivo del santuario nos narra lo que dice la leyenda, que unos pastores, apacentando el rebaño por estas laderas, llegaban a un lugar determinado, ahí donde está el crucero, aquí debajo del santuario, y el ganado retrocedía, no quería continuar. Los pastores lo arreaban, pero que va, peor lo hacían, porque el ganado más se manifestaba con bramidos y otros signos. Y a la quinta o sexta vez de los pastores venir con el rebaño por estas laderas y sucederle esto, los pastores dicen, aquí tiene que haber algo escondido entre la maleza para que el ganado nos haga estos aspavientos. Empiezan a limpiar y a desbrozar y ya ven la puerta de una cueva cerrada con unas piedras. Por curiosidad, dijeron, vamos a ver qué hay dentro. Retiran las piedras, entran dentro y lo primero que encuentran es la talla que el artista escultor había hecho más de 500 años antes. Y junto con los pastores que encontraron la talla, los ermitaños que había aquí en aquella época, se dijeron entre ellos, ¿cómo le vamos a llamar a esta imagen o a esta talla?
Pues ya que los primeros ermitaños le pusieron a este lugar las ermitas, le vamos a llamar a esta imagen Virgen de las Ermitas. De ahí viene el nombre de la imagen. Ya le hicieron una capilla muy pequeñita, muy pobre y muy humilde al lado de la aparición, ahí donde está el crucero. Ya empezó a hacer grandes prodigios y era incalculable los peregrinos que llegaban aquí de rodillas y descalzos a rezarle y a pedirle a la Virgen que intercediera por ellos. Y en el año 1624, haciendo una visita pastoral por estos pueblos de la provincia de Ourense que pertenecen a la diócesis de Astorga, ya que este santuario y muchísimos pueblos de la provincia de Ourense como diócesis pertenecen a Astorga, provincia de León, como provincia sí a Ourense, a Galicia, pero como diócesis siempre pertenecieron a Astorga. Este señor obispo se llamaba don Alonso Mesía de Tobar, era de Villacastín, de la provincia de Segovia, y estaba de obispo en Astorga, y vino a hacer una visita pastoral por estos pueblos. Se paró muchísimo tiempo aquí echó cantidad de tiempo. Recorría los pueblos día a día y se hospedaba en un pueblo muy cerca de aquí. El pueblo está a 12 kilómetros, se llama San Miguel de Vidueira, es del ayuntamiento de Manzaneda. Ahí una familia lo acogió, el señor obispo por el día recorría los distintos pueblos y por la noche pernoctaba con esta familia. Pero llega un día, después de llevar aquí muchísimo tiempo, el señor obispo que se encuentra enfermo. ¿Cómo es su enfermedad? Es una fiebre maligna, cada día empeoraba más y más. Entonces la familia de dicho pueblo de San Miguel decidió llamar un médico, porque vieron que el señor obispo se moría, pero tuvieron que llamar un médico de Monforte de Lemos, de la provincia de Lugo, porque en toda esta comarca no había médico alguno. Vino el médico, entró en la habitación, lo exploró, lo observó. ¿Cuál fue el diagnóstico del médico? Que la vida del señor obispo que corría muchísimo peligro, que tenía una fiebre muy alta y él que no tenía medios para podérsela bajar, que a la vida del señor obispo le quedaban horas contadas aquí en la tierra. Por un momento se retira el médico de la habitación y esta familia que lo acogió y lo dejaron descansar. Es cuando el señor obispo, al quedarse solo y viéndose desahuciado de los remedios humanos, recurrió a los remedios divinos. Él nunca había estado aquí en las ermitas, el señor obispo, pero sí sabía de los milagros que la Virgen hacía, por eso se encomendó a ella y con toda su fe le pidió que si era para bien del Hijo de ella, de Jesús, y también de ella, de la Virgen, el quedar él aquí en la tierra unos cuantos años más como obispo, que lo curase, que él de lo contrario no deseaba la vida. Al instante tiene una visión y ve cómo la Virgen de las Ermitas le impone las manos sobre la frente y el señor obispo quedó curado. A los 3 días vino aquí a darle gracias ahí en su capillita. Es cuando ve que es pequeña, pobre y humilde y dice el señor obispo, la Madre de Dios tiene que tener una capilla mucho más grande para cobijar a más peregrinos. Y es cuando manda construir este santuario en el año 1624 con el nombre de Santuario de Nuestra Señora y Virgen de las Ermitas. El lugar destaca por sus celebraciones de Semana Santa, especialmente el Vía Crucis, uno de los 3 únicos de estilo barroco en Europa. En este se recorren las 15 estaciones que van ascendiendo desde el santuario al lugar de O Cruceiro, justo a las puertas del cementerio. Hay aquí en el santuario de las Ermitas es uno de los 3 que hay en Europa de estilo barroco. De estilo barroco en Europa solamente hay 3 Vía Crucis. ¿Cuáles son? Bom Jesús de Braga en Portugal, San Carlos Borromeo en Milán, en Italia, y en España el del Santuario de la Virgen de las Ermitas. Este lo comenzaron en el año 1730 y lo terminaron en 1760 y tiene 15 capillas, estaciones o pasos, representando al camino que Jesús recorrió el día de Viernes Santo por la mañana desde la fortaleza de Antonia o Torre de Antonia de Jerusalén hasta el Monte Calvario, donde fue crucificado. Y las 15 capillas tienen 44 tallas o imágenes, cada una dentro de cada capilla, representando lo que le sucedió a Jesús en cada uno de sus pasos.
Y las 4 primeras comienzan aquí dentro del atrio y continúan por el pueblo arriba hasta donde hay un cementerio, allá arriba, en la Resurrección. Allí tenemos la capilla en el centro del cementerio, en la cornisa, con las imágenes dentro de Jesús resucitado. Por eso aquello de allá arriba, aquel montículo, se llama la Resurrección, porque allí está la resurrección de Jesús representada. ¿Qué pasa con esa capilla que está sin rematar? Bueno, me dirás, una iglesia que hay enfrente del cementerio. Es de estilo neogótico. Esa iglesia la comenzaron don Antonio Tato, un administrador que hubo aquí de Villa de Quinta. Bueno, desde ahí tío de Isidro García Tato, el gran historiador. Bueno, esa capilla la comenzó en el año 1905. Así va el 22 de diciembre de 1909. Debido a un desprendimiento que hubo aquí de la montaña encima del santuario, el santuario llevó 26 casas y 41 personas, 4 rescataron con vida de entre los escombros y 37 murieron, 18 nunca las llegaron a encontrar, todavía están sepultadas debajo de los escombros, o el río se las llevó algunas. Eso se dice, sí. Entonces, ¿qué pasó? Quedó el santuario arruinado y ya no pudieron terminarla. ¿Para qué era? Para la misa del Día de Todos los Santos, ya que el cementerio que tenemos enfrente está compartido con el pueblo de Santa Cruz. Y también para los entierros. En vez de bajarlos, yo que sé, al Santa Cruz abajo, que para los coches hay muy mal acceso, igual que aquí, se lía mucho. Entonces allí hay un aparcamiento muy bueno. Termina la misa de funeral, se pasa al cementerio y hasta la gente acudiría mucho más. Era con ese fin. Con otro fin, las imágenes que se suben el día de Viernes Santo, haciendo el Vía Crucis, la gente llega muy cansada. Y entonces era para guardarlas allí y después por el año adelante irlas bajando. Era con ese fin esa iglesia. Aquí, en el mismo santuario, en 1846 se encontraba una de las primeras escuelas de toda la comarca de primeras letras. Posteriormente pasó a ser una prefectoría y luego pasó a ser un internado como seminario menor. Aquí hubo un seminario de 1846 a 1965, donde estudiábamos, digo estudiábamos porque yo estudié en él, 4 cursos de latín y humanidades. Era filial del de Astorga, de Villamartín tuve varios compañeros, ya te contaré. Era filial del de Astorga, este era el menor. Ya les dije que esto pertenece, como Dios, a Astorga. Y allí ibas a terminar la carrera de cura. Los 2 cursos que te quedaban de latín y humanidades, 2 de filosofía, 8, y 4 de Sagrada Teología Católica, 12. Eran los 12 años. Maravilla. No empezó como seminario, empezó como una escuela de primeras letras, donde el santuario le pagaba el salario a unos maestros y le daban escuela a todos los niños de la zona aquí, en las aulas del santuario. Incluso a los más pobres no les cobraban los libros. Esto fue en 1846, pero a los 17 años, 1863, pasó a ser una preceptoría. Ahí sí que ya empezaba la carrera de cura de verdad, porque ya estudiaban gramática latina y 2 cursos de filosofía. Y en 1944 ya pasó a ser internado como seminario menor. Esta es la historia del seminario. Seminaristas, ¿cuántos éramos? Unos 120. Y el único, la vida muy dura y austera. Era un internado casi todo el año. Sí, el aprendizaje buenísimo, la formación muy buena. De aquí salió gente muy formada, que no terminaron la carrera de curas, pero hicieron otras carreras e iban muy bien formados. ¿Por qué digo vida dura y austera? Porque el único sitio que teníamos para recreo es ese atrio que vemos ahí. Y todo a la intemperie cuando salías fuera de las aulas, del salón de estudios, a las clases por abajo, a la capilla, todo claustros por fuera. Estaban los vanos cegados, ¿no? Cuando hacíais el recreo. Sí, los baños. Los vanos del pórtico del atrio, claro. Que estaban más recogidos, ¿no? Cerraban. También para que no entraran los chicos del pueblo. Bueno, yo soy de este pueblo. Qué curioso tengo eso. Fotografías que saco de libros, como estábamos mirando por fuera las rejas, como si estuvieran los presos dentro. Querían hacer vida.
En este pedacito de cultura y fe encontramos magníficas muestras de lo que el arte llegó a desarrollar gracias a la religión. Las pinturas del techo. Estas pinturas las realizó un pintor gallego de Santiago de Compostela, Francisco Antonio Couselo de Villar. Aunque él era gallego, él estaba en Madrid pintando cuadros y lo llamó el Santuario y estuvo aquí 6 años pintando cuadros, de 1728 a 1734. Las pinturas las comenzó en el año 1728 y las terminó en 1730, pero a los 34 años de terminarlas, año 1764, el cura que tomó posesión como administrador de este santuario, don Joaquín Sáez Martínez, o bien no eran de su agrado, o bien por prevención de la enfermedad de la madera, nada más llegar, ¿qué hizo? Cubrirlas, taparlas con una capa muy gruesa de cal. De estuco. ¿Hasta cuándo? Estuvieron hasta 1989. Está escrito en un libro que hay, en el libro de cuentas del santuario, que tiene 483 páginas así, que yo aún no lo di leído todo. Voy sacando notas y notas, pero es inmenso. Ahí explica todo lo que sucedió aquí, lo que costó, el dinero, quién trabajó, todo lo que sucedió aquí. Por eso dije, en un manuscrito existente, cuando la historia, pues ya sabíamos lo que había, pero ellos vieron y dijeron que estaban bien conservadas, que la cal las había conservado bien. Por eso le dijeron al cura, al administrador que había entonces, se pueden restaurar, porque ellos después levantaron más trocines de cal. Y le dijeron, podemos enviar a unas chicas que están especializadas en esta pintura. Y vinieron 3 restauradores y estuvieron año y medio. Magníficas, Y son unas representaciones con unas leyendas en latín y unos tercetos en castellano. Les voy a decir muy rápido. Son las flores de miracle. Eso de ahí copió el artista. Mira, la primera, del centro I. Templum Salomoni, digo en latín y luego en castellano. Templo de Salomón, una representación del templo de Salomón. Fons saluti, fuente de salud. Stella mari, estrella del mar. ¿Ves un espejo? ¿Veis? Sí. Speculum sine macula, espejo sin mancha. Una torre, Turris Eburnia, torre de marfil. Otra torre, Turris Davidica, torre de David. Una escalera. Esta escalera simboliza la escalera del sueño de Jacob, cuando Jacob tuvo aquel sueño, cuando se iba para Mesopotamia desde Caná de Galilea. Esto lo explico, pero claro, no cuánto La sede sapiense, trono de la sabiduría, está representada por una silla y un pabellón. Y aquí los astros, ¿ves que bien se lee? Pulcra ut luna, hermosa como la luna. Aquí el sol, electa un sol, elegida como el sol. Y aquí Santa Cecilia, que está tocando un órgano. Ya sabemos que es la patrona de la música, de los músicos, de los poetas y de los invidentes, junto con Santa Lucía de Siracusa. A lo que tú me decías. Para realizar estas pinturas, el pintor gallego, el santiagués, se basó en el libro que escribió Fray Nicolás de la Iglesia. Digo fray porque era un monje de la Orden de los Cartujos. Era el prior de la Cartuja de Flores de Miraflores de Burgos. Este monje escribió un libro, se le dedicó a la Virgen, titulado Flores de Miraflores. Ahí se basó el pintor para realizar estas pinturas. Este es el altar mayor de la Virgen de las Ermitas. Dentro está la talla primitiva, aquella que os hablé de principios del siglo VIII, que estuvo en una cueva más de 500 años escondida. En el año 1705, con aquella talla, reforman esta, como una imagen más de vestir, manto y de cara a los peregrinos. Aquí hay 2 cuadros que son copias de Rubens. Las originales, las auténticas, están en el Museo del Prado. Y es el mismo pintor, el gallego, el santiagués, el que pintó las pinturas del techo. Y son los misterios del Rosario y el triunfo de la Iglesia sobre la herejía. La devoción por la Virgen de las Ermitas no solo queda en Obolo, sino que por todo Galicia, y eso lo podemos ver en las ofrendas que se encuentran en el templo. Como este, ahí hay otro esboto. Ah, sí, claro, se lo restauramos y lo pusimos ahí, y está lo que dice la chica, lo que le sucedió, y lo trajo ya en memoria. Y fuera hay un crucero, en ese otro esboto, eso fue donado por un portugués. Manuel Miranda, en el año 1740. Un esboto, lo voy a explicar. Es una promesa que se hace a Dios, a Jesús, a la Virgen o a algún santo. Por cuando te ves problemas de la vida, recurres a alguien.
Y si te atendió a quien se lo pediste, en agradecimiento después le llevas algo sobre lo que le has pedido. De ahí el barco, que mucha gente, sobre todo de Galicia, que son de costa, cuando vienen, hola, buenos días Enrique, y bienvenidos. Cuando vienen aquí me dicen, pero un barco aquí, en una basílica del interior, digo, uy, ya lo sé, que en la costa las capillas están plagadinas, porque los marineros, cuando salen a faenar, en alta mar se encuentran en dificultades y recurren a alguien. Y en agradecimiento a Dios, a la Virgen, a Jesús, o a algún santo. Y en agradecimiento le llevan el barquito. Pues este barco representa lo que sucedió en el mar. De ahí que esté aquí colocado. Estaba en servicio. ¡Hola! Sí, estamos terminando de grabar aquí ya. Ya paramos. Estaba en servicio del rey. Hola, buenos días. Estaba en servicio del rey con el título de ayudante en la plaza de Bayona, ahí al lado de Vigo. Pedro Centeno. Pedro Centeno era natural de San Juan de la Cuesta. San Juan de la Cuesta es un pueblo del municipio de Puebla de Sanabria, ahí muy cerca del lago de Sanabria, en la provincia de Zamora. Cuando un día el gobernador, que era su jefe, le dice, porque él estaba con el título de ayudante en servicio del rey, allí en Bayona, en la plaza de Bayona, le dice el gobernador, Pedro, cógete una chalupa. La chalupa es una embarcación pequeñina, y un grupín de soldados que a lo lejos en alta mar divisaron una flota de navíos y pueden venir a atacarnos. Hizo Pedro lo que le ordenó su jefe. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando identificó a los barcos, que eran de su propia flota. Contento, eran soldados españoles. Contento venía con la noticia a traérsela a su jefe, pero cuando llegaron a las Islas Estelas, que son unos islotes que no tienen edificación, que están allí enfrente, Bayona, un poquito más hacia Migrán, hacia Paixón, en el Monte Ferro, pues allí el mar siempre está un poco alborotado, incluso a día de hoy. ¿Por qué? Porque es mar abierta. Para más, ese día era un día de vendaval. Pedro, que ya era un hombre de edad avanzada, muy avanzada y poca resistencia, las olas golpearon la chalupa, la vela le dio un golpe y le arrojó al mar. Se alejó de la chalupa como un cuarto largo de legua, 1,5 kilómetros aproximadamente. Las olas lo fueron llevando mar adentro. Él no sabía nadar y por el espacio de 3 horas estuvo fluctuando sobre las olas. Fue cuando invocó a la Virgen de las Ermitas y le pidió que le salvase de aquel suceso, de morir ahogado. ¿Por qué Pedro Centeno invoca a la Virgen de las Ermitas? Porque él era cofrade de la Virgen de las Ermitas. Este santuario tuvo muchísimas cofradías, incluso en México, y no digamos en España y en algunas partes del extranjero. De ahí viene que él la invocase, y con toda su fe le pidió que lo salvara de morir ahogado. Sin darse cuenta, al poco tiempo, se ve al lado de la chalupa, los compañeros desde la chalupa le lanzan una cuerda y lo suben, y regresan a tierra. Cuando llegan a tierra, le comentan lo sucedido a su jefe. Le dice, señor gobernador, esté tranquilo, los barcos no nos van a venir a atacar, porque son compañeros nuestros, son soldados españoles, y el milagro que le había hecho la Virgen. El gobernador le dice, Pedro, cógete este pequeño barquito que vemos ahí y se lo llevas al santuario, a la salvadora de tu vida, y se lo cuelgas en el techo de la basílica. Desde el templo nos vamos por donde miles de peregrinos han venido antes, con el fin de continuar nuestro viaje por Valdeorras. Dejamos este pequeño rincón de paz escarbado en la montaña, mirando al frente, buscando nuevos destinos, continuando nuestro camino hacia el destino de nuestra próxima semana.